Hoy te contaré una historia que hiela la sangre, una historia real, de esas que te obligan a mirar por encima del hombro cuando caminas solo por la noche. Una historia de miedo, de misterio y de un asesino que nunca fue atrapado. Esto sucedió en la ciudad de Texarkana, un pequeño lugar dividido entre Texas y Arkansas. Texarkana es una ciudad muy particular, partida por la mitad, dividida por la frontera estatal entre el condado de Bowie, Texas, y el condado de Miller, Arkansas. De ahí su nombre, Tex por Texas, Arcana por Arkansas. Era 1946. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Las personas intentaban retomar sus vidas. Había baile los sábados por la noche, risas. Pero entonces comenzó la pesadilla. La noche del 22 de febrero, una pareja, Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jane Larry, de 19, fue atacada mientras estaba en su coche en un camino solitario conocido como Lover's Lane. Según el relato de la pareja, era alrededor de las 11:55 de la noche, mientras estaban estacionados en Lover's Lane, una zona aislada donde las parejas solían ir a tener privacidad. Un hombre con una máscara improvisada que parecía una funda de almohada con 2 agujeros los sorprendió a punta de pistola. Según el testimonio de Jimmy Hollis, el atacante dijo: "No quiero matarte, solo haz lo que te diga". El atacante les apuntó, les ordenó salir del coche y quitarse los pantalones. Jimmy obedeció y trató de razonar con él, creyendo que solo era un simple ladrón. Luego sintió que fue golpeado de forma brutal en la cabeza, con lo que posiblemente era la culata de la pistola, hecho que fue repetido por el atacante varias veces hasta romperle el cráneo en 2 lugares. De acuerdo con el testimonio de Mary Jane Larry, mientras Jimmy estaba inconsciente, Mary pensó que Jimmy había fallecido, ya que el golpe había sido tan fuerte que pareció un disparo. Luego, el atacante se dirigió a ella. Al pensar, al igual que Jimmy, que solo era un robo, mostró la billetera para demostrarle que no tenían dinero. Aún así, fue golpeada con un objeto contundente. Según Mary, el atacante le ordenó que se levantara y corriera. Cuando ella empezó a correr, huyó hacia un río y luego hacia la carretera como le indicó el atacante. Sin embargo, este la alcanzó y abusó sexualmente de ella con el cañón de la pistola. Ambos lograron salir con vida del ataque, gracias a que Mary pudo huir y correr por media milla hasta llegar a una casa cercana y pedir ayuda. Ambos por igual describieron al atacante como de 1,80 m de estatura, aproximadamente unos 6 pies, que llevaba una máscara blanca con agujeros. En sus testimonios, sin embargo, hay diferencias, tales como que Jimmy dijo que el hombre parecía ser blanco, de piel bronceada, menor de 30 años, pero era incapaz de distinguir rasgos por el deslumbramiento de la linterna, mientras Mary comentó que le parecía un hombre afroamericano de tez clara. Apenas un mes después, la noche del 24 de marzo, el fantasma volvió. Esta vez, las víctimas no fueron tan afortunadas. Fueron Richard Griffin, un veterano de la Marina, de 29 años, y Polly Ann Moore, compañera de Griffin, empleada en el arsenal de Red River, de 17 años. Los encontraron muertos en su automóvil, también en Lover's Lane. Richard había sido ejecutado de un disparo en la nuca. Polly fue encontrada parcialmente fuera del coche, asesinada de igual forma, un disparo en la nuca. Existen evidencias de que pudo haber sido asesinada fuera del vehículo y posteriormente puesta adentro. Era como si el asesino quisiera que los encontraran, como si estuviera dejando un mensaje. En la ciudad empezó a correr la preocupación de estos asesinatos. Los caminos solitarios quedaron vacíos. Las parejas ya no salían de noche, pero el fantasma no se detuvo. El 14 de abril atacó de nuevo.
Otra pareja, Paul Martin, de 16 años, y Betty Jo Booker, de 15. Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, cerca de un arroyo. Paul había recibido 4 disparos, según informes forenses y oficiales de la época. Recibió un disparo en la nariz, otro a través de la cuarta costilla izquierda, con entrada por la espalda, y un tercer disparo en la mano derecha, y el cuarto en la parte posterior del cuello, lo que parecía ser la marca del asesino. Betty Jo, por otro lado, fue encontrada 2 kilómetros más lejos, con un tiro en la cabeza. Las fuentes varían entre si fue uno en el rostro o en la parte posterior de la cabeza y otro en el pecho. Toda la ciudad entró en pánico. Las tiendas agotaron las cerraduras, las linternas y las armas de fuego. Texarkana se convirtió en una ciudad sitiada por el miedo, pero todavía faltaría un ataque más. El último fue el 3 de mayo, en una granja al norte de Texarkana. La víctima fue Virgil Starks, de 37 años. Estaba en su casa, sentado en su sillón, cuando le dispararon 2 veces a través de una ventana. Su esposa, Katie Starks, fue herida mientras intentaba escapar, pero sobrevivió. Después de eso, el fantasma solo desapareció. La policía entrevistó a más de 400 sospechosos y se ofrecieron varias recompensas. Se ofreció una recompensa inicial de $500 por información que ayudara a capturar al asesino. Tras los asesinatos de Paul Martin y Betty Booker, el fondo creció a $1,700. Después del asesinato de Virgil Starks, la recompensa total alcanzó los $7,025, con promesas de aumentarla aún más. A mediados de mayo de 1946, el padre de Virgil Starks agregó $500 y las autoridades insinuaron que combinarían todas las recompensas hasta sumar cerca de $10,000, lo que hoy sería el equivalente a unos $164,854. Incluso trajeron a los Texas Rangers, incluyendo al legendario M.T. Lone Wolf Gonzalez, conocido por su dureza y tenacidad. Este declaró a la prensa: "Las calles de Texarkana van a estar tan calientes que el fantasma no podrá dar un paso sin ser visto". Sin embargo, nunca lo atraparon. Hubo sospechosos, claro. El más notable fue Joel Sweeney, un ladrón de coches con antecedentes violentos, al cual incluso su esposa lo implicó en las confesiones, pero luego se retractó, y sin pruebas concluyentes, nadie fue condenado. A lo largo de los años, las teorías crecieron. Unos decían que era un veterano de guerra traumatizado, otros que era alguien del pueblo que conocía cada rincón, o incluso que fueron varios atacantes, pero la verdad es que nunca lo sabremos. Décadas después, el caso sigue sin resolverse. En Texarkana todavía hay quienes cierran las ventanas y aseguran las puertas cada 22 de febrero, el aniversario del primer ataque. Y cada año alguien coloca una máscara de tela en la estatua de la plaza principal, como recordatorio que el fantasma podría estar en cualquier parte. En esta historia no hubo justicia, no hubo cierre, solo el eco de unos pasos por la noche y una máscara mirando desde la oscuridad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por Loveless Lane luego de escuchar su historia? Porque él nunca fue atrapado y quizás nunca se fue.